Bueno chicos, para nuestro proyecto vamos a empezar a ver cuáles son los materiales. La escultura que vamos a desarrollar va a estar hecha a base de cartón. Entonces yo aquí ya tengo una caja lista para utilizar. Es un cartón grueso, de un lado es café, por el otro lado es blanco. Y como no sé cuánto material me voy a llevar, pues ya tengo preparadas dos cajas. Yo en mi proyecto voy a utilizar regla, voy a utilizar también objetos redondos porque voy a utilizar círculos para la construcción de mi escultura. Entonces tengo estos diferentes elementos que me van a ayudar a trazar círculos de diferentes tamaños. También voy a utilizar lápiz HB, voy a utilizar cúter, unas tijeras que me ayuden a cortar cartón. También voy a utilizar una perforadora y el boceto de mi trabajo. En este caso, esta es la escultura que voy a desarrollar. Le puse por nombre Conexiones y voy a trabajar basada en este boceto. Bueno, lo primero que vamos a hacer es que voy a empezar a trazar las formas básicas de mi trabajo en el cartón, que en este caso van a ser los círculos. Voy a empezar por el más grande y finalizar con el tamaño menor. Ya que los tengo trazados, voy a quitar el exceso de cartón con el cúter. Acuérdense de tener una base sobre la cual puedan cortar y no maltratar el espacio en donde ustedes estén trabajando. Entonces el cúter me va a servir para quitar el exceso de cartón de mis trazos y posteriormente poderlos cortar con mayor facilidad. Voy a separar cada uno de los círculos para que me sea más fácil después ya recortar la forma que necesito para mi proyecto. Ahora bien, con ayuda de las tijeras voy a recortar los círculos. Con el cúter es muy difícil cortar formas redondas, entonces aquí me voy a ayudar de las tijeras para obtener la forma que necesito para mi proyecto. Ya aquí tengo mis formas recortadas. Lo que voy a hacer a continuación es que necesito cortar cada una por la mitad. Entonces lo primero que voy a hacer es sacar el diámetro de los círculos. Voy a trazarlo con la ayuda de mi lápiz y de ahí voy a cortar. Me estoy ayudando también de las líneas que tiene el cartón para poderme ir derecha y cortar el círculo justamente por la mitad, y voy a utilizar una de las mitades para trazar el patrón en el círculo del mismo tamaño y volver a cortar. Y lo mismo voy a hacer con el resto de los círculos que tengo. Ya tengo los primeros dos, ahora voy a cortar los demás. Ok, ya tengo todas mis piezas. De esta forma es como las voy a utilizar. Y lo que voy a hacer a continuación es medir el grosor del cartón, de obviamente el ancho que tiene
con la ayuda de mi regla. En mi caso mide 3 milímetros el cartón porque vamos a hacer una primera escultura de ensamble y entonces necesito cortar el tamaño de la abertura para poder ir precisamente ensamblando cada una de las piezas. Entonces lo que voy a hacer es trazar ahorita una línea recta. Estoy tomando la medida de la pieza más pequeña porque esta va a ser mi base. Entonces necesito tomar la altura para que pueda precisamente ensamblar las piezas que van a ir en la parte de abajo, que va a ser la base. Entonces tomo la medida de la altura, voy a trazar esa medida y posteriormente voy a dividir en 3 partes iguales la línea que acabo de trazar. En mi caso mide 12 centímetros, son 4 centímetros por línea, y ahora voy a trazar el grosor que tiene este cartón para que pueda yo ensamblarla. Entonces es un grosor de 3 milímetros. Estoy verificando con la misma pieza que el grosor sea el correcto. Voy a trazar, y como en este caso no tengo una línea de referencia para poder trazar las líneas verticales, pues me voy a ayudar de una escuadra. Ustedes acuérdense que cuando vimos dibujo analítico decíamos que las escuadras tienen un ángulo que es el ángulo de 90 grados con el cual yo puedo trazar líneas rectas con respecto de una línea horizontal. Entonces, ayudándome del ángulo de 90 grados, voy a trazar el grosor del cartón para poder hacer los cortes y que de esa manera yo pueda ensamblar las piezas. Entonces, voy a tomar como base la línea que tracé de la altura de las piezas más pequeñas, y ahora con ayuda de la escuadra voy a trazar lo que va a ser mi corte en la pieza que va como base. Hay que tratar de hacerlo lo más derechito que se pueda, porque si nos llega a quedar chueco no se va a poder ensamblar. Entonces aquí están ya mis trazos, y ahora con ayuda de mi cúter y de la misma escuadra voy a hacer los cortes. Hay que tener cuidado en el grosor. Si nos quedan un poquito más pequeños del grosor, siempre podemos abrir un poco más el espacio con ayuda de las tijeras, pero si nos llegase a quedar más grande sería difícil el poder ponerle más material para que haga presión. Entonces siempre es preferible que nos queden un poquito más chiquitos a que nos quede un espacio mayor. Entonces vamos a quitar esas 2 partes que acabamos de marcar y vamos a verificar que las piezas que van a servir como base entren bien en los espacios. Entonces ahora sí, ahí ya tengo la base de mi escultura. A partir de ahí voy a construir lo demás. Voy a tomar el resto de las piezas y voy a trabajar de acuerdo a la posición en la que van a estar. Voy a trabajar también con las inserciones para que pueda tener los espacios para poder ensamblar cada una de las piezas y armar mi escultura. Entonces de esta manera voy a ir ensamblando una con otra, dependiendo de la posición que vayan a tener, es si el corte va a ser vertical o va a ser horizontal con respecto de la posición de la pieza. Y voy a ir cortando cada una con mucho cuidado.
También hay que tratar de hacer el corte por el frente y por detrás de la pieza para que nos quede un corte lo más limpio posible, y obviamente esto le da una mayor presentación a nuestro trabajo. Ok, ya tengo mis piezas, solamente me falta cortar las dos últimas. Ya tengo todas mis piezas cortadas y lo que voy a hacer a continuación es empezar a ensamblarlas de acuerdo a la posición que tengo en mi boceto. Uno de los círculos más grandes va en la parte también de abajo de manera encontrada. Después está el otro círculo, este me va a dar la distancia entre estas dos piezas. Entonces voy a insertarlo para que me dé la distancia correcta, y después esto lo ingreso a la pieza que ya tenía armado primero, de esta manera. Hay que cuidar que quede pues lo más derechito posible. Y voy a continuar ingresando las demás piezas. Me estoy basando en mi boceto que ya tengo para saber en dónde va a ir cada una de las piezas. Hay que tener cuidado que las piezas nos ayuden a hacer un equilibrio, porque si ponemos más peso de un lado que del otro, pues corremos el riesgo de que nuestra pieza pues obviamente se vaya de lado, como está sucediendo ahorita. Entonces hay que tener mucho cuidado también de balancear los pesos para que se sostenga nuestro proyecto por sí solo. Entonces esta sería la pieza casi terminada.
Como se darán cuenta, no necesité de ningún pegamento para poder hacerla, pero me falta un detalle más, que es que como lo mío se llama conexiones, cada una de estas son como unos rostros y voy a ponerle un detalle más con ayuda de la perforadora. Ahora sí, así quedaría el proyecto final, que es una escultura con la técnica de ensamble de cartón, de esta manera. También tenemos otra posibilidad para hacer esculturas de cartón utilizando módulos. Voy a tomar parte del cartón que me sobró de la primera escultura y en esta pieza voy a trazar primeramente un cuadrado que será mi base, y de ahí voy a obtener la figura que me va a servir como módulo para la creación de la siguiente escultura. Entonces estoy creando un rectángulo y en ese rectángulo voy a tomar la mitad de su distancia horizontal y voy a trazar lo que va a ser un triángulo. El triángulo va a ser mi módulo base para la creación de mi siguiente proyecto. Entonces, con ayuda de mi regla voy a trazar este triángulo. Y ya que lo tengo trazado, con ayuda de el cúter, bueno, ahí ya está mi triángulo, espero que lo alcancen a ver, y ahora sí, con ayuda del escuadre y de mi cúter voy a recortarlo. Acuérdense que hay que tratar de tener lo más limpia posible la punta del cúter, y de preferencia pues nueva, para que no nos rasgue el cartón. Al cortar el cartón el cúter se gasta muy rápido, entonces hay que también tomar en cuenta esa parte. Como el triángulo me quedó justamente en uno de los dobleces de la caja, voy a tomar las tijeras para quitar esas partes que no se alcanzaron a cortar bien con el cúter. Y ya que tengo mi triángulo que va a ser mi base o mi módulo para la creación de mi escultura, voy a trazarlo en todo el cartón que tengo en esta caja. Entonces voy a ir trazando, buscando de la mejor manera que me puedan caber más piezas. Entonces, ya que las tengo, voy a trazar más piezas en la siguiente caja que tengo ya disponible, y con ayuda del cúter voy a empezar a cortar los triángulos que acabo de trazar con mucho cuidado, tratando de mantener trazos limpios que sean pues lo más exactos posibles. Este sobrante ya lo voy a desechar, ya no me va a ser útil. Entonces primero voy a obtener cada uno de los triángulos y voy a empezarlos a separar. Entonces ya tengo aquí mis triángulos que obtuve del sobrante de la caja anterior, y ahora
voy a seguir trazando más. Aquí ya tengo todos mis triángulos cortados y voy a necesitar una base que me ayude para que mis triángulos tengan un poco más de volumen. Tengo estos rollitos de las toallas de papel que se usan en la cocina. Voy a dividirlo en partes iguales y voy a cortar con ayuda de las tijeras y el cúter. Es más fácil ingresar el cúter primero para que posteriormente pueda yo ingresar las tijeras y me sea más fácil recortar las piezas que necesito para armar mi proyecto. Ahora, siguiendo las marcas que hice en el cartón, son cada 2 centímetros. Voy a cortar con ayuda de las tijeras todo el cartón. Hay que tratar de irnos lo más derechito que se pueda. Y así me voy a ir hasta obtener todos los necesarios. Los voy a colocar en medio de los triángulos, y los triángulos los voy a ir girando para obtener la forma que me va a dar el resultado final de mi escultura. Entonces voy a irlos apilando uno y uno y los voy a pegar. Aquí ya tengo la pieza terminada, ya está seca, la pegué con resistol blanco y de esta manera es como queda. Es una pieza bastante dinámica. Ahí pueden ustedes ver los trazos del cartón que está en medio de los triángulos. Y bueno, fui girando los triángulos conforme los iba pegando y este es el resultado final.